Buen día, jóvenes. Bienvenidos a esta sesión en la que veremos las conexiones o el diagrama de conexiones para el cambio de sentido o el funcionamiento reversible del motor trifásico. Aquí partimos del diagrama del ejemplo pasado y aquí también. La modificación que se realiza es agregar un contacto cerrado del segundo contactor. ¿Para qué? Para que si el motor está funcionando en un sentido, al habilitar esta bobina, este contacto se abra y no permita que arranque en el sentido horario. ¿Por qué? Esto provocaría ahí un corto, provocaría problemas con el motor. Y acá tenemos, este diagrama es igual, los dos son para arranque y paro. Este para el del arranque en sentido horario, ahí está la H para identificarlo, y acá el antihorario, cada uno con su respectivo paro y con su respectivo OL. Acá tenemos los indicadores de cuando esté funcionando en un sentido, cuando esté funcionando en el otro, el indicador de que se habilitó el OL para el sentido horario y para el sentido antihorario, y también un indicador de cuando el motor esté detenido independientemente del sentido en el que estuviera funcionando. Ahora, para hacer que se pueda realizar el cambio de giro, se hace un cambio o intercambio de dos líneas. Por ejemplo, aquí está directo para el arranque en sentido horario, igual del ejemplo anterior. Luego se puentean las líneas a los contactos de las líneas del segundo contactor, pero al salir del OL se van a intercambiar dos líneas para generar este cambio de giro. La línea 1 iría conectada con la línea 3, la 2 permanece igual, 2 con la 2, puenteada ahí, y la línea 3 se puentea con la línea 1. De esta manera se va a generar el cambio de horario según habilitemos uno u otro botón. Vamos a darle aquí play. Aquí están los 24 de la fuente, pasan por los dos contactos cerrados de los dos contactores y nos muestra aquí el indicador de que el motor está detenido. Aquí están los contactos abiertos, aquí está fluyendo la corriente hasta llegar a los botones de arranque del sentido horario y antihorario, y cuando presionemos este que sería el del horario, vamos a presionar y ahí arranca en ese sentido. Fluye la corriente, se habilita la bobina, se cierra este contacto. Como este contacto está cerrado, permite el flujo del voltaje para encender la bobina y su respectivo indicador. Al habilitar la bobina del K1, este contacto cerrado se abre y no va a permitir que fluya la corriente aquí aunque presionemos el botón. Luego lo detenemos. Bueno, ahí se había apagado el indicador de que el motor estaba detenido porque estaba funcionando, y al meter el stop ya se detiene y se enciende este indicador. Ahora arrancamos en sentido antihorario. Ahí está, vemos la flechita que cambia de sentido y como ahora el voltaje de las líneas pasa por el contactor 2. Aquí como teníamos el contacto cerrado porque no estaba funcionando la bobina 1, al presionar el botón de arranque fluye el voltaje, se habilita la bobina del contactor 2. Esto hace que su contacto abierto se cierre y permita el flujo de corriente por acá. Al habilitar esta bobina, este contacto cerrado se abre, lo cual no hará que no podamos habilitar el motor en el sentido horario, y se deshabilita o se apaga el indicador del paro. ¿Por qué? Porque con la misma bobina del K2 estamos haciendo el cambio de este contacto que estaba cerrado para que se abra. Igual si habilitamos el OL, ahí está, se detiene el motor, el funcionamiento del motor, se enciende el indicador de que se habilitó el relé de sobrecarga, y como se apaga la bobina, el contacto se vuelve a cerrar, por lo que también nos indica que el motor está detenido
debido a este relé de sobrecarga. Igual si lo habilitamos con el sentido horario y habilitamos su relé de sobrecarga, ahí está, enciende el indicador del paro y el indicador de que se activó el relé de sobrecarga del primer contacto. Deshabilitamos, aquí detenemos y esto será el diagrama de conexiones, o esto es el diagrama de conexiones para la siguiente práctica, que es el cambio de sentido reversible o como le gusten llamar. Esto sería todo por la sesión de hoy, jóvenes, y nos vemos en la siguiente. Cuídense.